El vendedor y la tentación. Una parábola del propósito divino. Hace muchos años, en una ciudad grande donde los edificios tocan las nubes y las calles hierven de prisa y ambición, existía un hombre llamado Marcelo. Marcelo era un vendedor de seguros. Un hombre de 52 años con el rostro marcado por las líneas del tiempo y de los desafíos de la vida. Su cabello, antes completamente negro, ahora presentaba hilos de plata que brillaban bajo la luz del escritorio fluorescente. Pero lo que más se destacaba en Marcelo no era su apariencia. Era aquel brillo en los ojos que sugería una paz interior que pocos poseen en este mundo de constante competencia. Marcelo no era el vendedor más exitoso de la empresa. Lejos de ello. Mientras sus colegas cerraban negocios millonarios con grandes empresas y clientes corporativos, Marcelo pasaba sus días visitando pequeños comercios, caserones viejos convertidos en tiendas, consultorios de médicos independientes. Vendía seguros a personas que realmente lo necesitaban, no a los que ya lo tenían todo. Y sabe, oyente, hay algo profundamente noble en esta elección, aunque el mundo no la reconozca así. La comisión de Marcelo era siempre menor que la de los otros. Su salario era modesto. Su casa, un apartamento pequeño en un barrio que no era el más elegante, jamás impresionaría a nadie. Pero cuando Marcelo llegaba a casa, por la noche, sus ojos no traían el peso de la culpa. Su corazón dormía en paz. Y la paz, mi amigo, es una riqueza que ninguna promoción puede comprar. Marcelo tenía un hijo, Gabriel, de 24 años. Gabriel era joven, inteligente, pero desgarrado por una realidad que pocos consiguen enfrentar: la falta de recursos. Gabriel había terminado la carrera de ingeniería con calificaciones excelentes, pero la universidad era privada y la familia se había endeudado profundamente para permitir sus estudios. Habían sacrificado todo. Marcelo trabajó fines de semana completos. Su esposa, antes de fallecer hace 5 años, había vendido incluso joyas de su madre para juntar recursos. Ahora Gabriel buscaba empleo desesperadamente, enviando currículum a decenas de empresas por semana, participando en entrevistas que lo consumían emocionalmente. Llegaba a casa cada noche con aquella mirada de quien fue rechazado una vez más. «Necesitan más experiencia», decía uno. «Tu formación es muy teórica», decía otro. Y había aún aquel que, de forma velada, tenía prejuicio porque Gabriel no venía de familia rica. No tenía las conexiones correctas. Marcelo veía el sufrimiento de su hijo y su corazón ardía con un dolor que ningún padre consigue disimular completamente. ¿Cuántas noches no pasó despierto, pensando en cómo podría ayudar? ¿Cuántas veces no pensó en abandonar su ética para ganar más dinero rápidamente? Se recordaba sentándose en la cocina minúscula del apartamento, mirando las facturas impagables sobre la mesa, la deuda de la carrera, el alquiler atrasado, la tarjeta de crédito que había alcanzado su límite, pero siempre volvía a la misma verdad. No podría vender su integridad ni siquiera por amor a su hijo, pues sabía, y esto era certeza profunda en su pecho, que aquello que se construye sobre mentira no dura, y Gabriel necesitaba un padre íntegro, no un padre rico pero deshonesto. Una noche común de miércoles, Marcelo y Gabriel estaban sentados en la sala pequeña del apartamento. Gabriel miraba fijamente su celular, rechazado una vez más. Una empresa que había visitado personalmente 3 días antes, en la que conversó con el gerente de recursos humanos, acababa de enviar un correo. «Gracias por su interés, pero hemos decidido continuar con otros candidatos». Marcelo vio las lágrimas discretas en los ojos de su hijo. Gabriel no lloraba abiertamente. Era un joven de dignidad, heredada de su padre. Pero aquellas lágrimas silenciosas eran más devastadoras que cualquier llanto. «Papá», dijo Gabriel, con la voz débil, «¿cuántos noes tengo que escuchar antes de conseguir un sí? Ya he enviado 127 currículos. 127. ¿Y sabes cuántas entrevistas conseguí? 18. Y de esas, ninguna avanzó». Marcelo se sentó al lado de su hijo y lo abrazó. Y en aquel abrazo había todo el peso de un padre que quisiera resolver los problemas de su hijo, pero no podía. Había también aquel terrible sentimiento de impotencia. «Gabriel», respondió Marcelo, su voz ronca por la emoción, «no tengo las respuestas que quisiera tener. No puedo hacer desaparecer este dolor. Pero puedo prometerte una cosa.
Encontraremos una forma. Siempre hay una forma. Pero incluso mientras decía esto, Marcelo no estaba seguro. ¿Cómo? ¿Con qué? Su salario de vendedor honrado jamás le daría los recursos para resolver todos los problemas. Entonces, en un día que parecía ser como cualquier otro, era un martes, el aire húmedo de una tarde de verano en la ciudad, aquel calor que hace que las personas se muevan más lentamente, Marcelo recibió una llamada. Su jefe, un hombre llamado Donato, lo convocó a su escritorio en el piso 12. Donato era la personificación de la ambición corporativa. Trajes a medida tan perfectos que parecían una segunda piel. Reloj de marca suiza que costaba más que el salario anual de Marcelo. Sonrisa que no llegaba a los ojos, solo a los labios. Cuando Marcelo entró, Donato estaba mirando por la ventana, contemplando la ciudad como si la poseyera. Los pulmones de la ciudad respiraban abajo. Autos, personas, construcciones, todo pequeño desde la perspectiva de aquella altura. Marcelo, dijo, sin voltearse, siéntate. Y Marcelo se sentó. Había tensión en el aire. Marcelo podía sentirla. Era aquel silencio que precede algo importante. Donato finalmente se volteó y aquella sonrisa que no era honesta, apareció en su rostro. Recibí una propuesta, comenzó Donato, acercándose a la mesa de caoba oscura, de una gran empresa constructora. Quieren asegurar la vida de 500 empleados. Es un contrato gigantesco, Marcelo. 5 millones de reales en comisiones solo para nuestra sucursal este año. 5 millones. Marcelo sintió su cuerpo entero responder. Su corazón se aceleró. Su estómago se contrajo. 5 millones. Era una cifra tan grande que casi no tenía sentido en su mente. Era más de lo que ganaría en 20 años con sus ventas honradas. Era suficiente para pagar completamente la deuda de Gabriel, aquella maldita deuda que lo perseguía desde hace tanto tiempo. Era suficiente para dar a su hijo una vida cómoda, respetable, segura. Era suficiente para comprar una casa decente, viajar, vivir sin aquel peso constante en el pecho. Era, en una palabra, la respuesta al sufrimiento que llevaba, la respuesta a las lágrimas de Gabriel, la respuesta a aquellas noches en que Marcelo permanecía despierto, pensando en cómo podría hacer más, ser más, ganar más. Pero entonces, Donato continuó. Hay un problema. La empresa quiere que falsifiquemos algunos datos de seguridad de los inmuebles. Nada grave, dijo con un gesto casual de la mano, como si estuviera hablando sobre algo trivial, como el clima. Solo clasificar algunos edificios antiguos como teniendo estructura mejor de lo que realmente tienen. Algunos inmuebles tienen 30, 40 años. Los cimientos quizá no sean los más sólidos. Los informes técnicos muestran que hay riesgo. Pero la empresa quiere que coloquemos en el sistema como si hubieran sido reformados, que los cimientos fueron reforzados. Los clientes no notarán la diferencia, recibirán la cobertura que necesitan, ganaremos nuestro dinero, y todos salen ganando. Marcelo sintió el mundo girar. Ali, en aquel escritorio con vista a toda la ciudad, él enfrentaba la mayor tentación de su vida. Y aquí es importante comprender, oyente, no era una tentación común, no era un ofrecimiento para robar o hacer algo claramente maligno, era la más insidiosa de las tentaciones, aquella que se disfraza de sensatez, de pragmatismo, de amor por el hijo. Era la tentación que dice, todos hacen esto. Es solo cómo funciona el sistema. No eres demasiado estúpido para entender cómo realmente opera el mundo, ¿verdad? Donato continuó, caminando alrededor de la mesa. Nadie se lastimará, Marcelo. Estos edificios antiguos probablemente nunca necesitarán hacer un reclamo. Es solo un ajuste de perspectiva. Una reinterpretación de los datos existentes. Hay varias formas de leer un informe técnico. La cuestión es qué narrativa elegimos. Y nosotros elegimos la narrativa que nos gana 5 millones. Donato sonrió nuevamente aquella sonrisa que no era honesta. Piensa en Gabriel. Piensa en lo que él quisiera que hicieras. Piensa en todo aquello que podrías darle con este dinero. Y allí estaba. El golpe final. La manipulación perfecta. Donato había hecho su trabajo bien. Sabía dónde golpear. Marcelo sintió aquel peso en el pecho aumentar. Porque la verdad es que aquella parte de él, aquella parte humana,
débil, desesperada. Quería profundamente. Quería poder decir a Gabriel: hijo, ahora podemos descansar. Ahora no necesitas preocuparte. Ahora puedes vivir. Marcelo pensó por un momento que duraría una eternidad. Pensó en todo. Pensó en cuán fácil sería. Pensó en cómo nadie jamás lo descubriría. Pensó en cómo sería la vida diferente. Y entonces, con una voz que salió temblando, porque la verdadera negativa siempre va acompañada de sacrificio, siempre requiere que renunciemos a algo que duele, respondió: Donato, no puedo hacer esto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Donato parpadeó, como si no hubiera comprendido. Las palabras de Marcelo no tenían sentido para él, porque para Donato, rechazar 5 millones era rechazar la vida. ¿Perdón?, preguntó, con aquel tono de quien no esperaba resistencia. No puedo, repitió Marcelo, levantándose lentamente. Su cuerpo aún temblaba, pero su voz ahora era firme. Estoy agradecido por la oportunidad, Donato, realmente. Agradezco que hayas pensado en mí, pero esto no es un ajuste de perspectiva. Es fraude. Es mentira. Y no importa cuánto dinero esté en juego. No importa si es 1 millón, 5 millones, 100 millones. No puedo vender mi integridad. No por 5 millones. No por 50. Porque una vez que haces esto, Donato, una vez que cruzas esta línea, la próxima línea queda mucho más cerca. Y la próxima aún más. Hasta que te despiertas un día y no consigues ni reconocer al hombre que ves en el espejo. Marcelo continuó, y sus palabras ahora fluían con una convicción que no sabía que poseía. Pensé en Gabriel mientras hablabas. Pensé en cuánto este dinero lo ayudaría. Pero ¿sabes de cuál forma realmente lo ayudo? Siendo un hombre de palabra. Siendo un hombre que mantiene su integridad incluso cuando cuesta. Porque lo que Gabriel verdaderamente necesita no es dinero fácil. Es saber que su padre no se vende. Es saber que todavía hay personas en el mundo que tienen principios. Y aquello que estás ofreciendo, eso lo destruiría. Entonces no puedo, Donato. Realmente no puedo. Y salió del escritorio. Donato se recostó en la silla y aquella sonrisa desapareció de su rostro. Fue reemplazada por algo más frío, más peligroso. La expresión de un hombre acostumbrado a ganar y no habituado al rechazo. ¿Sabes lo que estás rechazando?, había preguntado Donato, y Marcelo había respondido: sí, exactamente lo que describiste. Dinero. Mucho dinero. Pero yo también sé lo que gano manteniendo mi palabra. Y así Marcelo dejó aquel escritorio de vidrio y acero, dejó aquella vista de toda la ciudad y descendió hasta el piso de abajo donde la vida real, la vida de personas comunes, proseguía. Cuando llegó a casa aquella noche, sus manos aún temblaban. Gabriel preguntó qué había pasado. Recibí una oferta, respondió Marcelo sentándose al lado de su hijo. Una oferta muy grande, pero no era una oferta que pudiera aceptar. Gabriel preguntó por qué, y Marcelo explicó. No todos los detalles porque no era necesario asustarlo, pero la esencia. Explicó que había una razón por la cual él rechazaba ciertas cosas, una razón más allá de la simple moralidad o religión. Explicó que la integridad era como la fundación de una casa. Si la fundación se construye sobre mentira, el resto colapsa. Gabriel, hijo, sé que estás sufriendo. Sé que estás frustrado con los rechazos, con las puertas que se cierran, pero quiero que sepas que no tengo todo el dinero del mundo para ofrecerte. Lo que tengo para ofrecerte es el ejemplo de un hombre que no se vende. Y este ejemplo será más valioso que cualquier dinero en el largo plazo. Confía en mí en esto. Gabriel abrazó a su padre, y ambos permanecieron en silencio. Pero aquí está lo que nadie esperaba. Lo que simplemente no estaba en el guión que ambos habían escrito. 2 semanas después, todo explotó. La empresa constructora fue denunciada por fraude estructural. No solo por la propuesta que se negaron a hacer. Había otras. La empresa había cometido falsificación de datos con otras aseguradoras. Había falsificado informes de seguridad de construcciones completas. Personas habían invertido en inmuebles que, en realidad, tenían problemas estructurales graves. Cuando la Policía Federal comenzó a investigar,
descubrió un esquema masivo de fraude que se extendía por años. Edificios completos habían sido colocados en el mercado con laudos falsos. Familias habían comprado sus sueños, casas que más tarde descubrieron estar en riesgo de colapso. La población que había sido engañada comenzó a demandar. Los periódicos explotaron con titulares sobre el escándalo. Cuando la policía invadió las oficinas de la constructora, también invadió las oficinas de todas las aseguradoras que trabajaban con ellos. La policía llegó a la aseguradora de Marcelo con órdenes de allanamiento. Donato fue arrestado e imputado por facilitación de fraude, conspiración y una serie de acusaciones que lo dejaría en prisión por muchos años. Varios de sus colegas, aquellos que habían aceptado propuestas similares, también fueron arrestados. La empresa de seguros fue investigada por complicidad. Marcelo, aquel día en que la policía invadió la oficina y comenzó a registrar computadoras y documentos, esperaba ser llamado para interrogatorio. Esperaba que su nombre fuera asociado al escándalo. Su corazón se aceleró cada vez que un policía pasaba cerca de él. Pero algo extraordinario sucedió. Cuando los investigadores revisaron todos los registros de comunicación con Donato, todos los correos, mensajes, descubrieron que Marcelo había rechazado explícitamente la propuesta. Su rechazo estaba documentado. Incluso había un correo que había enviado a sus propios archivos, colocando por escrito: rechacé propuesta de fraude estructural de Donato en fecha. Tengo testigos y documentación de este rechazo. Marcelo había tenido la presencia mental, o quizá fuera providencia divina, de protegerse legalmente. Los investigadores lo buscaron no como sospechoso, sino como posible testigo y cooperador. Marcelo proporcionó toda la información que poseía. Su cooperación fue crucial para probar el patrón de fraude. Marcelo, aquel que había rechazado, fue puesto aparte durante la investigación formal, pero su nombre salió limpio, puro, intacto. Mientras sus colegas que aceptaron propuestas similares perdieron empleo, enfrentaron procesos criminales, tuvieron sus licencias profesionales revocadas. Algunos fueron condenados a meses en prisión. Pero Marcelo permanecía con su empleo porque se había negado. Pero la situación en la empresa era grave. Con la reputación dañada, con la empresa bajo investigación, con clientes cancelando pólizas por desconfiar de la integridad de la organización, era obvio que despidos vendrían. La empresa necesitaba cirugía, y muchos empleados fueron despedidos, exactamente aquellos involucrados en el escándalo, y también muchos otros que eran simplemente considerados redundantes en aquella nueva realidad económica. Marcelo observaba a sus colegas siendo llamados a la sala de recursos humanos, observaba cómo salían con cajas conteniendo sus pertenencias personales, sus caras expresando desolación. Y Marcelo, que no tenía aquellos 5 millones para mantenerse, ahora enfrentaba la posibilidad real del desempleo. Gabriel, que había estado esperanzado durante aquel breve periodo en que su padre mencionó el posible bono, aquel dinero que nunca llegó, ahora volvía a enfrentar la realidad de la dificultad financiera. Peor aún, ahora había la ansiedad de que su padre pudiera perder el empleo. El tiempo pasó y los demás vendedores que permanecieron en la empresa comenzaron a susurrar. Marcelo hizo lo correcto, pero miren solo a dónde lo llevó, decían en los corredores. Si hubiera aceptado, habría tenido el dinero antes de que la investigación sucediera. Estaría seguro financieramente mientras todos estamos en este caos. Algunos colegas llegaron incluso a decirle abiertamente: deberías haber aceptado, Marcelo. Desafortunadamente así es como funciona el mundo. Fuiste ingenuo. Romantizaste una situación que era solo negocio. Ahora estás aquí, sin el dinero, y la empresa aún está siendo investigada. ¿Dónde está la recompensa de tu integridad? Y Marcelo, en su apartamento pequeño por la noche, con Gabriel durmiendo en la habitación al lado, enfrentaba la duda. No por primera vez. Quizá por la 100ª vez se preguntaba: ¿hice lo correcto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Dónde está el propósito? Rechacé 5 millones para mantener mi integridad y ahora podría perder incluso mi empleo actual. ¿Cómo tiene esto sentido? Había noches en que Marcelo se sentaba en la cocina minúscula, solo, con un café que se enfriaba cada vez más, y cuestionaba todo.
Cuestionaba si realmente había sido sabio o solo terco. Cuestionaba si había sacrificado a su familia, su hijo Gabriel, por un principio abstracto. Había noches en que casi se arrepentía. Casi entrega su documento de cooperación a la policía. Casi intentaba olvidar algunos detalles para proteger a Donato ligeramente, solo para que quizá Donato lo contactara después con aquella oferta nuevamente. Pero cada vez que pensaba así, Marcelo recordaba el rostro de Gabriel. Recordaba aquellos ojos que lo observaban, esperando. Recordaba su responsabilidad como padre de ser un hombre de palabra. 3 meses después, cuando la investigación fue finalizada y la empresa fue dejada con un núcleo mínimo de empleados, los confiables, los íntegros, Marcelo permanecía. Aquellos que intentaron fraude fueron despedidos y después condenados. Aquellos que se desesperaron y buscaron otros empleos encontraron puertas cerradas. Sus nombres estaban permanentemente asociados al escándalo. Pero Marcelo recibió una promoción. No solo cualquier promoción. Fue promovido a gerente regional. Con gerencia vendría un salario que, aunque no era 5 millones, era 3 veces superior a lo que ganaba como vendedor común. Era suficiente para pagar todas las deudas. Era suficiente para comprar una pequeña casa. Era suficiente. Era abundancia. Era seguridad. Pero esto es solo el comienzo de la verdadera historia, oyente. Porque cuando la empresa comenzó a reconstruir su reputación después del escándalo, necesitaba un rostro confiable. Necesitaba a alguien cuya integridad fuera públicamente reconocida. Decidió crear una campaña de rebranding que colocaba a Marcelo como el nuevo rostro de la empresa, el hombre que había rechazado el fraude, el ejemplo de integridad en un tiempo de corrupción. Marcelo se convirtió en gerente regional no solo de una sucursal, sino de 3 estados. Su nombre, que había sido sospechado como ingenuo, ahora era susurrado con respeto. Empresas lo buscaban para dar conferencias sobre ética corporativa. Universidades lo invitaban para hablar con estudiantes de administración. Su integridad, que había parecido debilidad, se convirtió en su mayor fortaleza. ¿Y Gabriel? Gabriel estaba presenciando todo esto. Viendo a su padre pasar por aquella prueba, enfrentar la duda, permanecer firme y salir del otro lado con la cabeza erguida. Gabriel vio que la integridad no era solo un ideal de domingo que las personas discutían en la iglesia. Era algo que funcionaba, que realmente funcionaba, que triunfaba, que salvaba. Semanas después de que su padre fue promovido, Gabriel finalmente consiguió su primer empleo de ingeniero. No fue a través de conexiones políticas que Gabriel no poseía. No fue a través de corrupción o deshonestidad. No fue a través de nada que pudiera considerarse juego de mercado. Fue porque, cuando fue entrevistado en una de las grandes empresas con las que Marcelo ahora hacía negocios como gerente regional, el entrevistador preguntó casualmente: ¿Eres pariente de Marcelo, el gerente regional que rechazó aquel fraude? Gabriel respondió que sí, que era su hijo. Y el entrevistador, un hombre que había leído sobre el caso, que había visto a Marcelo en noticiarios hablando sobre integridad corporativa, sonrió y dijo: Queremos personas con integridad en esta empresa. Queremos personas que mantienen sus valores incluso cuando cuesta. Si realmente tienes la sangre de tu padre, si realmente heredaste esta característica, eres exactamente quien buscamos. Gabriel fue contratado. No como pasante o en un cargo junior. Fue contratado como ingeniero junior con un salario respetable. Y cuando comunicó la noticia a su padre, Marcelo lloró. No lloró lágrimas de debilidad, sino lágrimas de comprensión.
lágrimas de quien finalmente ve el propósito, lágrimas de gratitud, porque ahora entendía, completamente, en cada fibra de su ser, que aquello que había parecido ser una negativa ingenua en una oficina fría era en realidad un acto de sabiduría profunda. Aquello que construye una vida sobre mentiras nunca consigue descansar. Su cuerpo descansa, pero su mente permanece despierta. Pero aquel que mantiene integridad incluso cuando cuesta, especialmente cuando cuesta, descubre que el universo conspira a su favor de maneras que no consigue ni prever. Las piezas comienzan a alinearse. Las puertas que estaban cerradas se abren. Las oportunidades parecen venir de la nada. Tú, oyente, que estás en esta jornada de tu propia vida, con tus propias tentaciones susurrando en tus oídos, haz esto, nadie lo sabrá, todos lo hacen. Quiero que sepas esto con claridad. No juzgues rápidamente el precio de tu negativa. No digas que es malo o que es pérdida tan rápido. No digas, ahora estoy arruinado, cuando rechazas una oportunidad deshonesta. Porque hay un patrón en las cosas, un orden mayor, una inteligencia que opera a través del tiempo y que nosotros, en nuestra pequeñez, frecuentemente no conseguimos comprender. Lo que parece sacrificio hoy puede revelarse como salvación mañana, y lo que parece ganancia fácil ahora puede sembrar la muerte lentamente en tu pecho, día tras día, hasta que no consigues ni verte a ti mismo en el espejo. Hay muchas historias de aquellos que aceptaron la tentación. Historias de éxito rápido seguido de caída devastadora. Historias de personas que ganaron el mundo pero perdieron el alma. Marcelo conocía estas historias. Las veía en los noticiarios. Pero la historia de Marcelo es diferente. Es la historia de alguien que dijo no, que rechazó, que mantuvo su palabra incluso cuando su corazón gritaba sí. Es la historia de alguien que confió en algo mayor que sí mismo, en algo que no podría ver, en algo que parecía locura. Para quienes lo rodeaban. Y cuando el tiempo finalmente reveló su secreto, cuando la verdad se desdobló lentamente como una flor que abre sus pétalos al amanecer, Marcelo comprendió. Comprendió que siempre existe un propósito. Siempre. Pero necesitamos tener paciencia y fe para verlo desplegarse. Necesitamos resistir la tentación de juzgar demasiado rápido. Necesitamos confiar en que el Creador, aquel que ve más allá de nuestras limitaciones, tiene un plan que es mayor que nuestros deseos. Inmediatos. Y cuando confiamos genuinamente, cuando mantenemos nuestra integridad contra todas las odds, contra toda la presión, contra toda la lógica del mundo material, es cuando experimentamos verdaderamente el milagro. No el milagro de los 5 millones que parecen responder a todo, sino el milagro silencioso de una vida vivida en paz, de un hijo que respeta a su padre, de puertas que se abren cuando más las necesitamos, de un propósito que se revela.